Muy buenas tardes a todos. Vemos que poquito a poco se van conectando los asistentes. Tenemos el chat del Zoom por si quieren ir dejando comentarios. En cualquier momento pueden dejar una pregunta en el chat, que luego se las leeremos a la ponente después de la conferencia. Bueno, pues esta es la primera de las conferencias que tenemos programadas para la Semana de Arquitectura de este año. Una semana un poquito atípica, espero que más o menos se puedan ir manejando con estas tecnologías y que nos puedan seguir correctamente. Bueno, hoy martes, abriendo estas sesiones de reflexión sobre la vivienda, sobre lo doméstico. Tenemos con nosotros a la arquitecta Marta Peris, que va a pronunciar su conferencia titulada Habitar. Yo voy simplemente a reseñar un poco pues la trayectoria de Marta y de su estudio de arquitectura peristoral, y luego ya le daré paso a ella para que nos dé la conferencia y después podemos conversar pues a través de las preguntas que ustedes vayan formulando en el chat. Pues si son muchas, haremos una selección desde aquí y se las leeremos. Bueno, decir que Marta Peris Eugenio es arquitecta, es cofundadora, como comentaba, del estudio peristoral, del premiado estudio y reconocido estudio peristoral, que lo fundaron, bueno, ella y José Manuel Toral en el año 2005. Un estudio radicado en la ciudad de Barcelona, y combinan pues la actividad profesional, el ejercicio de la arquitectura a través de proyectos, con la académica. Es un estudio que, bueno, que presta especial atención al tema de la vivienda, que es el tema de este año, de nuestra Semana de la Arquitectura, y tanto desde el ámbito teórico, desde el ámbito investigador y docente, como desde la praxis, como veremos a continuación, ¿no? Marta Peris es además profesora del curso monográfico de vivienda y bueno, reseñar también que su propia tesis doctoral pues reflexionaba sobre la casa japonesa. Ella probablemente nos cuente algo más al respecto. Trabajan pues la mayor parte de su tiempo pues en la promoción pública, son encargos que este estudio es joven, pero ya con bastante experiencia, pues consigue mayoritariamente debido a los concursos públicos. Su obra pues ha sido publicada en diversos medios, en libros y en revistas especializadas, tanto a nivel nacional como internacional. Podría relatarles o destacarles algunas, como las exposiciones en Tokio de 2011, en París en el 2009 o en la Bienal de Venecia del año 2000. Siguiendo un poco con el ámbito teórico, el estudio ha publicado artículos tanto en libros como en revistas, destacando pues la revista Arquitectura del COAM, DC Papers, etc. Su trabajo ha sido reconocido con distintos premios, como el AHAC de Jóvenes Arquitectos del 2011. Han sido finalistas en los conocidos premios FAT, estoy hablando del año 2009, y finalistas en el premio Saloni de Arquitectura del 2009 también. Mención en el premio Construmat del 2015, premio del Colegio de Arquitectos de Valencia, y premio UIA del 96, entre otros muchos. A nivel personal, Marta Peris nació en Palma de Mallorca en el año 72, estudió arquitectura en Barcelona, donde se tituló en el año 98. Y se ha formado profesionalmente en los despachos de los arquitectos, de los reputados arquitectos Esteban Monel y también de Rafael Moneo.
Marta Peris, además, es profesora asociada del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y es investigadora en temas relacionados con el cine y la arquitectura en base a la tesis que antes les comentaba. Bueno, sin más, yo les voy a dejar a ellos, en principio a Marta, luego se incorporará José Manuel, para que ya comiencen con, ya veo que se están uniendo los asistentes. Si tienen cualquier problema o cualquier comentario nos lo pueden dejar en el chat. Sin más dilación, Marta, si me escuchas bien, cuando quieras, comenzamos. Bien. Sí. Buenas tardes desde Barcelona. Quería agradecer esta invitación al Colegio de Arquitectos, una invitación a compartir nuestro trabajo que, como ya nos han presentado, versa especialmente sobre el tema de la vivienda social. Y lo que voy a hacer es un recorrido por distintos proyectos, todos ellos o bien están construidos o se están construyendo en este momento o están en redacción encima de la mesa de trabajo, todo fruto de concursos para la administración pública. Y como decía, y me iré moviendo de unos proyectos a otros, intentando encontrar como puntos de tangencia, como reverberaciones de unos proyectos en otro, no tanto para explicar lo que hacemos como para hacer visible, ¿no?, todas aquellas inquietudes sobre el habitar, este verbo que hoy da título a mi conferencia y también, ¿no?, forma parte del título de este ciclo, que es un tema que realmente nos apasiona y que, como ya han explicado, cruza transversalmente, ¿no?, todos los ámbitos de nuestro trabajo, ¿no?, tanto el estudio profesional como nuestro trabajo docente en la universidad y mi tesis doctoral, la casa japonesa a través del cine de Yasuhiro Ozu, un cineasta japonés, que de alguna manera estos tres ámbitos se retroalimentan, ¿no? Y si ahora mismo presentara una película de Ozu, pues seguramente muchos de los conceptos que anunciaría estarían también en lo que voy ahora a explicar, ¿no? Entonces voy a empezar. Sí, ¿no? Bueno. Empiezo con esta imagen, que es un poco la imagen final de este proyecto de viviendas en Cornellà, en las afueras de Barcelona, 85 viviendas de VPO. Es una imagen final de un proyecto que está ahora en construcción y que la pongo no solo para resumir este proyecto, sino para hablar de muchas cosas que van a estar a lo largo de todos los proyectos que voy luego a comentar, ¿no? Como decía, es una imagen que puede sintetizar para mí todo el proyecto. Una actitud que empieza, digamos, desde el interior de la vivienda hacia afuera, digamos, empieza desde el modo de habitar, luego veréis por qué en este caso concreto. En este caso lo que estamos viendo es una secuencia de espacios concatenados, unas habitaciones comunicantes, donde toda esta serie de planos paralelos, ¿no?, de paramentos que van sobreenmarcándose, ¿no?, construyen un espacio fuera de campo, un término, como sabéis, importado del cine, que construye un espacio que el espectador no es capaz de ver, pero sí de intuir, y que para nosotros, en el tema de la vivienda social, que como sabéis tiene unas restricciones, unas condiciones de superficie muy ajustadas, pues es muy importante, ¿no?, el que la vivienda sepa construir un espacio sugerido que permita que la vivienda se perciba como algo mayor del espacio que podamos medir, el espacio objetivo, ¿no? Otra de las cosas que ponen en valor a través de estos objetos, imaginamos como en el centro de la casa, y podemos intuir, ¿no?, que está la cocina entendida como un espacio abierto, inclusivo, en el centro de la casa, que va a ser clave en muchos de los proyectos que voy a explicar, y que es este espacio distribuidor de la casa, el corazón de la casa, ¿no? Y también vemos, tanto en primer término como al final, a través de estas persianas y de las plantas, dos espacios intermedios de la vivienda. En este primero que vemos esta bicicleta en primer plano recortada, insinuando que por aquí se accede a la vivienda, accederemos a través de este espacio intermedio a la vivienda, y sobre todo a través del reflejo en el vidrio de este cerramiento, vemos parte reflejada de este patio interior, de esta agregación de viviendas. Siempre buscamos que un poco exista ese gradiente entre la cama y la calle, entre la calle y la cama, entre el espacio público y el espacio privativo, a través de una secuencia, un gradiente de espacios intermedios.
Entonces, como decía en este proyecto, no voy a explicar el emplazamiento porque como tantas otras veces el planeamiento condicionaba la volumetría del edificio, la lectura urbana y la respuesta. No había prácticamente diferencia entre el gálibo normativo y la edificabilidad. Con lo cual es una entrada muy abstracta que, como digo en este caso concreto especialmente, parte desde el interior de la vivienda, desde imaginar una manera de habitar. Por tanto, partimos de esta parcela de 50 por 40 aproximadamente, con este patio normativo en el centro de 15 por 25, y empezamos a pensar en esas habitaciones, ¿no? en una matriz de espacios comunicantes, en este caso 114 por planta, donde ya intuimos que hay un anillo central donde se organizarán los espacios servidores, pero donde aún no distinguimos entre tipología y agregación o entre lo que sería edificio y tipología o vivienda, ¿no? Y a partir de aquí la primera pregunta, la primera reflexión es qué tamaño tienen que tener esos espacios para que realmente sean flexibles y nos permitan la posibilidad, ¿no? Como en la vivienda japonesa, aquí a la izquierda, en esta habitación que reconocimos enseguida por los tatamis, una habitación de 8 tatamis. Las habitaciones en Japón no se llaman por el uso que se hace de los espacios, sino que se llaman precisamente por el número de tatamis. Y esto muestra un poco la ambigüedad y la indefinición programática del espacio, ¿no? Una misma habitación se reprograma a lo largo del día o una misma actividad se puede dar en distintos espacios, ¿no? Desde este tamaño de habitación, como sabemos que el tatami mide aproximadamente pues 1,80 m por 90 m, sabemos que esta habitación más o menos mide 3,60 m por 3,60 m. Y encontramos otros referentes, desde la cocina de Gretel Lihotzky, ¿no? La cocina de Frankfurt, desde el espacio más especializado, ¿no? Del espacio moderno, a el espacio para pensar, ¿no? De la Petit Cabanon de Le Corbusier, que también seguramente ya hablamos aquí de un cuadrado de 3,66, que sería la medida modulor, ¿no? Entonces nos parecía que la habitación debe tener como ese mínimo de alrededor entre 12 y 13 metros cuadrados para que dé toda esta capacidad, esta ambigüedad, esta flexibilidad entendida desde la ambigüedad de uso. Y a partir de aquí, pues teniendo en cuenta esta idea de esta habitación, organizamos el edificio ya, bueno, pues 543 espacios en todo el edificio con esta malla de aproximadamente 3,60 por 3,60, donde reconocemos el anillo de espacios servidores en el centro, donde el edificio tiene 4 núcleos de escalera, cada uno con 4 y 5 viviendas por rellano. Ya intuimos dónde están las escaleras, en los lugares donde hay menos ventilación, ¿no? En estas esquinas de aquí. Y esta idea de que la estructura está pensada o desde el propio inicio del concurso, ¿no? Es de construir, en este caso con la madera, puesto que el 360 era una luz muy adecuada para las estructuras de la madera, construir esta matriz en este caso en el concurso de paredes de carga de CLT, con esta idea de ocupación de toda la manzana, ¿no? de todo el edificio. En planta baja, también en este caso el planeamiento preveía que tenía que haber un espacio, un pórtico, un soportal, digamos, de acceso, y lo que hicimos fue buscar ese gradiente de espacios intermedios, ese patio que explicaba antes a través del reflejo, de manera que en lugar de acceder a cada núcleo, digamos, desde fuera de la manzana directamente, se accede primero a través de este espacio intermedio, este patio interior, y desde aquí se accede a cada uno de los núcleos, con lo cual, de alguna manera, vinculamos a través de este gradiente de espacios las 4 comunidades en una única comunidad, que sería de todos los vecinos, con este espacio vecinal, mientras que el espacio más comercial o el equipamiento se abre hacia la ciudad. Y como hemos visto aquí, las luces son de hormigón. Entendíamos que la madera era más adecuado que no tocara el suelo y por tanto hay esta primera planta, esta planta baja con luces de hormigón de 7,5 aproximadamente, es decir, equivalente a las 2 crujías de madera. Y esta idea de filtros, de espacios intermedios, el soportal y después al final el patio en esta gradiente, también acompañado por estas secuencias de luces y sombras hacia el interior de la manzana. Ahora mismo está en construcción, bueno, ahora mismo ya la fachada, la volumetría ya está completa, es un estadio en esta primera planta de madera. Y un poco la imagen del concurso, ¿no? Me muevo a través de planos y contraplanos, esta idea que había en el concurso también de filtro, de pasar a través de este lugar. En este caso no hay composición de fachada, en este caso la fachada viene dada por el orden de la planta, esta regularidad de espacios también se manifiesta en fachada con esta repetición de la ventana y esta idea de la engawa, de ese espacio de filtro de la casa japonesa y que aquí se convierte en esta terraza corrida, ¿no?
Y cómo, bueno, en el concurso se pensaba incluso que este lugar tenía un gran potencial de construir este atrio, que finalmente no hemos construido, pero este carácter, ¿no?, de espacio vecinal, de lugar donde confluyen esas 4 comunidades, ¿no? Y cómo ahora mismo, ¿no?, ya se materializa, ya se ve este espacio. Como decía antes, entramos a la vivienda, un poco esto sería tras atravesar la puerta de entrada a la vivienda, se accede a través de este espacio intermedio, y desde aquí, bueno, ahora mismo en proceso, esta búsqueda de transparencia a la luz, al aire, de permeabilidad a la mirada y de secuencia de filtros, ¿no? Y si las viviendas son generosas, esto se lleva más allá de la propia vivienda y la mirada es capaz de atravesar, ¿no?, todo el edificio, ¿no?, si se da la situación. Como decía, la clave de esta vivienda va a ser el colocar la cocina en el centro, el entender este espacio como un espacio inclusivo, donde no, digamos, la cocina se despega de la fachada, va hacia el interior, ya no es un espacio cerrado ni compartimentado, con lo cual se visibiliza el trabajo doméstico, que muchas veces había quedado encerrado entre paredes o encerrado en un rol, ¿no?, generando roles de género. De esta manera, se organiza esta idea de corazón de la casa con esta actividad o con esta función, que además esta mesa, por supuesto, servirá por su proximidad con las habitaciones como estudio o como un espacio de distintas funciones a lo largo del día. Y bueno, y esta es un poco la planta donde ya identificamos más el programa, con esa crujía de espacios servidores que concentra en los baños y las cocinas, con estos núcleos verticales, la escalera que también es capaz de inscribirse en esta malla geométrica y estructural, abierta hacia el patio. Identificamos también el ascensor y ese rellano, digamos, que también es una habitación, esa habitación comunitaria desde la que se accede a 2 o 3 viviendas, y luego desde estas pequeñas pasarelas, que es el único, digamos, los 4 espacios comunitarios en las esquinas, porque a partir de aquí ya todo es privativo o propio de la vivienda, ¿no?, el acceso por la engagua a cada una de las viviendas. Todas las viviendas son pasantes, tienen doble orientación o bien tienen 2 fachadas en esquina, ¿no?, con lo cual todas las viviendas tienen ventilación cruzada. Y a partir de aquí, bueno, cómo un poco se materializa, ¿no?, este espacio, esta habitación comunitaria con la escalera, y cómo entendemos o cómo empezamos a imaginar que la vivienda pasa por construir todas estas esquinas, ¿no?, donde se ancla de alguna manera el habitar. Y sería la planta tipo de la vivienda, con esta cocina organizadora, con el baño, con la zona de la lavadora y la aerotermia dentro de este armario, digamos, de instalaciones, y a partir de aquí la zona del tendido de la ropa y una serie de habitaciones que todas, como decía, tienen la misma superficie, 11,70, de manera que uno incluso podría haber llegado a este extremo esquema y buscar la máxima porosidad, es decir, comunicar todas las habitaciones. En la realidad, lo único que hemos llegado hasta poder comunicar estos 3 espacios, haciendo que la tercera habitación, puesto que esto es una vivienda de 72 metros cuadrados, ¿no?, que serían los estándares de la VPO, esta habitación, por el carácter de las puertas correderas y la dimensión de estas aberturas, hace que el espacio se conecte, ¿no?, y funcione como un único espacio, o bien en determinados momentos como una habitación. Esta idea de la ambigüedad como flexibilidad. Y bueno, la estructura del concurso, tal como la pensamos, con una estructura principal de 3 anillos de estructura de CLT, de contralaminado, y una estructura secundaria que ariostraba la primera, y esto en cuanto a los soportes verticales, y los forjados eran losas de madera de 14 metros, el bloque tiene 14 metros de profundidad, y como en ejecución y lo que estamos construyendo ahora mismo tiene esta misma idea de 2 anillos de madera y luego 2 pórticos, ¿no?, 2 pórticos de madera, de pilares y de vigas de madera laminada. Y, sin embargo, también hemos mantenido las losas de madera de 15 centímetros en los forjados, ¿no? El motivo por el que ha habido esta evolución es básicamente porque el problema o los temas importantes de la madera son la resistencia al fuego y la acústica. La acústica es especialmente exigente. Y luego, el otro motivo también es por la viabilidad económica. Al final, aquí hay muchos menos metros cúbicos de madera, ¿no?, que en la primera versión.
A partir de aquí, bueno, pues esto es un poco la construcción en madera. Casi que las cámaras de instalaciones, los shunts, es más que una perforación en forjado, es una junta, ¿no? Es un poco el esponjamiento de una de estas juntas entre las placas, ¿no? Entre las losas de madera. Y ya paso a otro proyecto que también está en construcción ahora mismo, que en este caso está en Ibiza, en la playa de Embosa, un lugar que supongo imagináis con un primer frente litoral caracterizado por la presencia de hoteles piezas de gran escala, y nuestro emplazamiento tenía un vecino, pues esto, ¿no? de unas piezas muy grandes de hotel, pero también un grano muy pequeño doméstico de vivienda unifamiliar, ¿no? De alguna manera veíamos que teníamos un entorno que no tenía un tejido urbano consolidado como tal, pero sí que tenía estas dos escalas que de alguna manera el proyecto debía como incorporar. Y luego, muy importante, tanto la orientación, ¿no? Las viviendas estaban prácticamente todas orientadas a sur y sobre todo hacia, ¿no? El edificio se orienta y se abre mucho buscando esta permeabilidad al aire, ¿no? Y aprovechando la brisa marina, ¿no? Este sería un poco cómo se presenta el edificio desde la fachada norte, como más cerrada, donde ya empezamos a intuir los accesos, los núcleos de escalera, pero sobre todo la pongo un poco en esta explicación que decía antes de la doble escala, ¿no? Por un lado reconocemos el edificio como tal, con su presencia de gran escala, pero a la vez este trabajo de la volumetría, de estos pequeños retranqueos, que permiten incorporar ese grano más doméstico y capaz de dialogar con los vecinos más próximos, ¿no? Saber incorporar como las dos escalas. Y a partir de aquí un documento que es para nosotros como una explicación un poco conceptual del proyecto, en la que un poco vemos cómo el edificio se difumina, pierde un poco esta idea del límite. Y es que algo que está intentando explicar este documento, que es cómo se ha pensado el edificio, cómo a partir de estas habitaciones, que en este caso son de 12 metros cuadrados, pero ha cambiado la proporción, ya no es la proporción cuadrada de la malla de Cornellà, sino estamos en habitaciones de 4 por 3 metros. Y cómo el proyecto nace desde dentro hacia afuera, nace desde encontrar unas leyes que vayan apilando, que vayan ensamblando todas estas habitaciones y, por tanto, la forma del edificio no es una cosa que se imponga a priori desde el principio como un objeto, sino más bien un proyecto sistema, un proyecto que nace de dentro hacia afuera con estas leyes de agregación y donde más bien la forma final, ¿no? Es un momento congelado de ese proceso y, de hecho, podría cambiar, ¿no? Para nosotros lo importante era que finalmente tuviera o conservara esas dos escalas. Lo que conseguíamos además es que con este trabajo volumétrico, aparte de este tema de relación urbana y de contextualización, también permitía generar como todos estos vórtices, multiplicar número de esquinas para generar convecciones, para generar un cierto incremento de la velocidad del aire. Realmente, el hecho de no haber un tejido urbano muy consolidado nos permitía que el edificio respondiera especialmente a la adaptación al clima, especialmente del verano, que era el que nos preocupaba más, puesto que las temperaturas en invierno son suaves y en cambio en verano hay especialmente mucha humedad y es bastante caluroso, con lo cual todos los mecanismos que nos permitieran incrementar la velocidad del aire y buscar al máximo la ventilación cruzada eran, digamos, eran elementos conformadores del proyecto desde el principio. Y también se insinúan los lucernarios, ¿no? que son los captadores, que ya intuimos que ahí están los patios que organizan el edificio como tal, y que van a ser los grandes captadores que nos permitirán captar en invierno y conseguir calcular el edificio para que no haya calefacción. Y siempre decimos un poco que nuestro trabajo es local porque, de alguna manera, tenemos como que conocer la normativa de todos los lugares en los que trabajamos, ¿no? Las normativas, por supuesto, las estatales, el código técnico, las autonómicas, los decretos de habitabilidad, pero también las municipales y las que son urbanísticas propiamente de cada lugar. Entonces, en este caso, por ejemplo, la dimensión del patio, que como veis coincide con la dimensión de la escalera, con esa habitación comunitaria que es el rellano de la escalera,
parte un poco de introducir esta constricción de cuál es la dimensión del patio, que como sabéis, pues siempre hay una relación entre la altura, la superficie y en general lo que quiero decir es que esa constricción está desde el principio. No haces un proyecto y después incorporas o lo adaptas a la normativa, sino que la normativa de alguna manera se impone como una constricción desde el principio y de ahí que se pueda incorporar como al sistema desde, ¿no? desde el inicio del proyecto. Entonces, el edificio se organiza, como veíamos antes, con 3 accesos, con 3 núcleos de comunicación vertical, 3 unidades de agregación, donde aquí reconocemos la escalera, esa habitación comunitaria desde la cual se accede a 4 viviendas y el patio con esa misma dimensión. Entonces, las viviendas o bien son pasantes, es decir, que tienen doble fachada, doble orientación, o bien ventilan a través de los patios, ¿no? Por tanto, vemos, esta es una planta, digamos, intermedia del edificio, no voy a explicar todas las plantas, pero ya intuimos cómo el edificio se va, digamos, perdiendo masa, ¿no? Va vaciándose y, por tanto, llega pues, a profundidades de 23 metros o momentos en que se vacía, ¿no? Y tiene crujías más pequeños. Y un poco la materialidad es un poco cómo nos imaginamos el interior y cómo empezamos a pensar también desde los materiales, ¿no? Como decía antes, a nosotros nos preocupaba especialmente el clima del verano y por tanto buscamos que todos los materiales que utilizamos, aparte de ser sostenibles, tuvieran esta capacidad de inercia, ¿no? Que en este caso la conseguimos a través de dejar el hormigón siempre visto, eliminar falsos techos, tener mucho perímetro, digamos, ¿no? de contacto con el aire, ¿no? Aprovechando la masa, aprovechando que a través de la geometría conseguíamos optimizar, minimizar el hormigón, puesto que teníamos que utilizar un material que contamina, intentar a través de la geometría optimizar su dimensión y sobre todo su peso, que al final es kilos de CO2. Y por otro lado, los bloques de tierra compactada, ¿no? Un material que además tiene, aparte de una gran inercia, una capacidad de regular, ¿no? la higrotérmica, regular la humedad. Cuando el ambiente necesita humedad es capaz de cederlo o lo contrario, ¿no? De absorberlo. Por tanto, muy pensado también desde dentro, desde la construcción y desde la sostenibilidad, ¿no? Y un poco a través de planos y contraplanos, en esta mirada un poco también nuestra manera de presentar o de visualizar, ¿no? A través un tanto cinematográfica, ¿no? De buscar esos espacios fuera de campo, de esa secuencia de lugares que, como decía antes, permiten, ¿no? Que uno construya un espacio que no ve, pero que es capaz de imaginar. Bueno, las distintas tipologías, desde las que tienen patio a las que son pasantes y se detienen esos 23 metros de profundidad. Para nosotros era muy importante que todas las viviendas estuvieran a sur. Eso nos hizo buscar estas viviendas que son, buscar cuál es el límite de la crujía, ¿no? ¿Cuál tiene que ser esa dimensión? Entonces, lo que hicimos fue imponer que como mínimo estos espacios tenían que tener esos 3 metros libres. Y luego los muros de carga, que se resuelven con una sola hoja, siempre buscando el mínimo material, con 20 centímetros de tierra compactada y sin revestimientos. Eso nos permitió, en toda la dimensión digamos, del solar, conseguir que todas las viviendas estuvieran a sur. Pero para nosotros aquí el límite de esta dimensión no era un límite normativo que podría haber bajado a 2,80 e incluso menos en el caso de Ibiza, sino que como mínimo para nosotros tenía que tener esos 3 metros. Y este sería el alzado a sur, ¿no? Bastante más poroso porque tenía que ser captador, y donde ya identificamos también estos elementos captadores del atrio y unas galerías térmicas con doble cristalamiento que van a ser esos recursos pasivos que nos van a permitir quitar la calefacción. Y como también en sección se reconoce esa cuadrícula, ¿no? Ese sistema de habitaciones que se van apilando y donde identificamos de lejos a través de estas cubiertas ajardinadas dónde están los lugares colectivos, ¿no? Siempre muy pocos, pero algunos para activar la comunidad, porque los valoramos, porque sabemos que tienen que tener una medida justa o ponderada para que sean viables, para que puedan entrar en el presupuesto de la vivienda social, pero a la vez los mínimos para que puedan activar la comunidad. Y por otro lado, bueno, ya de lejos se ve que hay como una envolvente, ¿no? Que en este caso es un sistema SATE de corcho, ¿no? De aislamiento térmico que protege la tierra compactada. Y bueno, un documento del concurso de cómo nos imaginamos desde estos espacios colectivos a otros más privativos en ese contacto con el suelo o los colectivos con la cubierta. Y bueno, cuando el atrio, digamos, llega a la cubierta, para tener mayor superficie de captación,
digamos, aumenta, se expande, recordando también un poco, o siempre está en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Esas imágenes de la arquitectura popular, de la arquitectura vernácula. Y bueno, nos imaginábamos que aunque fuese un lugar de encuentro, aunque fuese pequeño, hubiera ese espacio colectivo en potencia, ¿no? Y bueno, el comportamiento del atrio, que va a ser clave, como en invierno el edificio, a través de estos recursos pasivos, estas galerías térmicas, ¿no? Con el efecto invernacla, ¿no? Invernadero, es capaz de captar la vivienda, pero también captar el edificio y, de alguna manera, cambiar el factor forma del edificio. En este momento el edificio tiene la mínima, digamos, envolvente, y a través de esta captación conseguimos, como se ve aquí a la izquierda, el reducir la demanda la demanda energética de calefacción, ¿no? Esto sería lo que establece el mínimo del código técnico, esto sería lo que sería una clase A, y lo que la demanda de nuestro edificio, que reduce, que llega a bajar un 60% y que nos permite estimar que podemos, al menos según cálculos y según el modelado, poder eliminar, poder prescindir de la calefacción. Y poder prescindir de la calefacción nos permite destinar parte de los recursos a conseguir, por ejemplo, pues, carpinterías de madera, es decir, poder conseguir otros objetivos. Y en verano pues funciona totalmente a la inversa, ¿no? El atrio se abre y, por tanto, todo aquello que en invierno funciona como compacto y consigue reducir el factor forma, en verano se convierte en superficie de disipación. Consigue, además, a través de la ventilación cruzada y del tiro vertical que se genera a través de colocar la protección solar, algo que es poco intuitivo, se coloca por dentro precisamente para incrementar la velocidad del aire en esa zona y, por tanto, generar un efecto chimenea de tiro vertical. Y lo mismo, ¿no? Se consigue reducir la demanda, digamos, de refrigeración. Y esta es la sección que presentamos al concurso. Una de las decisiones también claves fue el eliminar del subsuelo el parking. Tenía una geometría la parcela que nos permitía poner todas las plazas de parking en superficie, porque nos parece que eliminar la excavación es otra de las medidas sostenibles. Buscar la ventilación cruzada y buscar estos mecanismos pasivos con la protección solar, con el captador, ¿no? Con el cerramiento acristalado de captador, y un poco esta idea del forjado que decía antes, ¿no? Minimizar el hormigón, una capa de compresión mínima del hormigón, y trabajar con la geometría para minimizar el impacto en el proceso, digamos, de construcción del edificio, ¿no? Y bueno, tal como estamos construyendo ahora, pues en este momento de la obra, el bloque de tierra compactada, un poco como empieza a imaginar, cómo es posible empezar a imaginar ese soporte de vida, ¿no? Donde toda la estructura es conformadora de espacio, donde no hay compartimentación, donde no hay tabiques, sino que toda la estructura es ya el espacio habitable, ¿no? Y esa búsqueda de, sobre todo, multiplicar, como decía también en Cornellà, el número de esquinas donde con muy pocos muebles sea capaz de habitar, ¿no? Sea capaz de ser habitado, construir un soporte de vida. Esto sería un poco la imagen del patio, con unas aberturas. Y bueno, esta idea otra vez de las habitaciones comunicantes, del espacio sugerido, del espacio en off, del espacio fuera de campo, y una casa que podemos empezar a imaginar, ¿no? Paso ahora a otro proyecto. En el fondo, estos conceptos han estado siempre. Ahora salto a un proyecto de antes de la crisis, un proyecto que construimos junto a otro despacho que apreciamos mucho y con el que hemos trabajado, Bonet y Gil. Un concurso del 2007, si no recuerdo mal, y que fue atravesado por la crisis, se acabó de construir en el 2017, pero ya solo con esta imagen, ¿no? Empezamos a reconocer algo de lo que acabo de hablar, ¿no? De esta secuencia de habitaciones comunicantes, ¿no? De esta serie de puertas correderas de gran formato, paredes correderas que de alguna manera conectan o separan cuando interese esta secuencia de espacios, en este caso hasta 4 espacios, 5 espacios comunicantes, y esa permeabilidad al aire y a la mirada. Bueno, a través de planos contra planos, esta idea de que una ventana no solo está en un espacio, sino se incorpora a esta secuencia visual, ¿no? Y esta idea de porosidad, de buscar en la medida de lo posible estas ventanas interiores que hacen que el espacio parezca mayor de lo que es, ¿no? Que de alguna manera sugiere siempre, ¿no? esta idea de porosidad.
Y más allá del espacio de la casa, en este caso son viviendas de gente mayor, viviendas dotacionales de 40 metros cuadrados, aparecen, ¿no? Esta idea de los espacios colectivos, los espacios compartidos, ¿no? que son propios de este programa que al menos en Barcelona se desarrolla de viviendas dotacionales. Más allá del confín de la casa, más allá de esos 40 metros, aparecen estos lugares de circulación, pero también colectivos vinculados a estos espacios exteriores. En este caso es un edificio, ¿no? que tenía ya desde las bases de concurso un basamento donde se alojaba un casal y un centro de atención primaria, y sobre esta especie de basamento, de zócalo, aparecían 3 edificios con el programa dotacional. Entonces, a la altura de la copa de los árboles aparece esta terraza, ¿no? que además está en un lugar privilegiado, en plena Plaza de las Glorias, con unas vistas impresionantes. Y nos parecía que cada edificio tenía que tener un espacio colectivo vinculado a este lugar comunitario que lo activara, ¿no? Donde son viviendas donde la gente no tiene grados de dependencia, pero sí existe como un seguimiento, existe derechos sociales, son un equipo humano, ¿no? que de alguna manera es capaz de activar esta comunidad, de generar talleres, de generar un cierto seguimiento de la comunidad, y por tanto estos lugares cobran vida de una manera bastante natural, ¿no? Y en la azotea aparece una lavandería comunitaria, unos tendederos comunitarios, un solarium y un espacio para huertos urbanos. Y cuando las actividades, digamos, de la comunidad, o sea, superan el edificio, se convierte, ¿no? el conjunto de los 3 edificios en un acto de otra escala, pues en el casal aparecen una serie de espacios que habilitan, que son capaces de absorber o de acoger actividades de una escala superior, ¿no? Por tanto, esta idea de que el habitar de alguna manera se expande y se reparte, digamos, en distintos lugares vinculados más o menos al espacio público a lo largo del edificio. El hecho de que la casa, por tanto, no son esos 40 metros, sino que tienen otra escala. Bueno, un poco cómo son estos lugares comunitarios y cuál es la relación entre la vivienda y estos lugares. Y cómo en el tiempo han cobrado vida, ¿no? Cómo se los han apropiado los vecinos, ¿no? En este caso, cómo además lo que vemos forma parte de la vivienda. Siempre hacemos un retorno a las viviendas para aprender nosotros, para ver de todas aquellas cosas que nos hemos equivocado y de todos los aciertos. También, bueno, en este caso conseguimos que se filmara un documental, ¿no? Del que también fuimos, digamos, los que de alguna manera fuimos impulsores, con la voluntad también de que la administración tenga un poco un retorno de lo que hace, tenga conciencia de cómo se habitan estos edificios y un poco cómo pueden evolucionar, ¿no? Para preguntarnos cómo tienen que mejorarse, ¿no? Y esto nos permitió, a mí, en alguna casa que estaba como entre bastidores, una mirada como más voyeur, más de lo que pasaba, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Más allá del documental, esta es mi mirada, ¿no? A través de esta vivienda, que ahora voy a explicar. Estoy rotando, estoy recorriéndola, un círculo. Y esta es una representación como abstracta de la vivienda que voy a enseñar y que es este intento de representar la mirada, ¿no? De ese espacio en off, ¿no? De una casa que me permite, digamos, recorrerla sin volver nunca hacia atrás. Es una casa que se organiza alrededor de un núcleo exento, lo cual me permite que nunca haya espacios estancos, ¿no? Que pueda ir recorriéndola sin tener que llegar a un sitio y volver atrás. El único espacio, como veréis, será el baño. Y esta mirada, digamos, se va expandiendo cuando llega al balcón, cuando llega a la ventana y sobre todo pues va construyendo ese espacio fuera de campo que no llegamos a ver del todo, pero que vamos descubriendo a medida que recorremos la vivienda. Y esta es la casa, ¿no? En el centro está el baño, descentrado un poco del centro de gravedad. Separamos la pica y una reserva de espacio para la lavadora porque en función de la movilidad de la gente hay un espacio comunitario en cubierta o si tienen problemas de movilidad pueden tener la lavadora dentro y un espacio de tendido de la ropa en la terraza. La cocina en la esquina, una cocina que normativamente vive a través de esta relación con la sala, pero que en realidad vive a través de esa secuencia de espacios, a través de que esta ventana no solo esté en la habitación, no solo esté en el baño, sino que también esté en la cocina, ¿no? Esta idea de las habitaciones comunicantes. Y como decía antes, el único espacio estrictamente estanco es el baño, ¿no? Donde estaría la zona más privada de la casa, ¿no? Y
todas estas puertas comunicando espacios que un poco nos dan nos ofrecen estos dos tipos de espacios, del más compartimentado al más fluido, al que funciona como un espacio todo interconectado, ¿no? Y con muchas puertas, con el máximo de puertas que pudiéramos, ¿no? Puesto que considerábamos que la gente mayor de alguna manera estaba acostumbrada o toda la vida ha vivido en un tipo de vivienda muy compartimentada y con muchas puertas. Una tipología que ya habíamos ensayado en las viviendas para gente joven, en este caso en Can Caralleu, que fue nuestro primer edificio como estudio, digamos, y que ya ensayamos esta tipología, ¿no? Un núcleo exento también con el baño, en este caso la pica dentro, y una casa tan solo con la puerta del baño y la puerta de entrada, con todo el espacio, ¿no? Con esa idea de espacio, ¿no? De espacio que se recorre a medida que se descubre a medida que se recorre y que se habitó, pues algo así, ¿no? Como en realidad casi todo el mundo la habitó. Hicimos el ejercicio un poco con muebles de IKEA, cómo la distribuiríamos, y en realidad ha funcionado, excepto una pareja que levantó una pared, todo el mundo ha habitado más o menos como imaginábamos, ¿no? Aunque siempre te llevas sorpresas para bien o sorpresas de cosas imprevisibles, pero en general, ¿no? Tal como lo imaginamos, ha funcionado. Y aquí también había esa voluntad de generar un espacio intermedio, esta especie de plaza, a través de la cual se accedía a las viviendas, ¿no? Como este lugar colectivo, ¿no? En el que uno simplemente en el recorrido de la calle a la casa, en vez de entrar directamente a los núcleos desde la ronda de Dal, en este caso, se accedía a través de este espacio intermedio. Y esta idea del núcleo exento, lo estamos ahora mismo construyendo una vivienda, en este caso en el Bon Pastor, en una vivienda donde aquí, de hecho, paso directamente a la tipología porque, de hecho, como en el primer caso, el planeamiento era absolutamente determinante. O sea, la edificabilidad y el gálibo normativo coincidían al 100%, con lo cual directamente era un bloque que además es, como decía, de relojamiento, con unos vecinos, con una asociación de vecinos muy potente, con toda una serie de exigencias desde la material del edificio, que tenía que ser de ladrillo, hasta la unidad de agregación, que tenía que ser de 2 viviendas por rellano, hasta materialidades, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, a veces eso, trabajamos con mucha libertad, como en el caso de Ibiza, o con muy poca, como en este caso. Y aquí, de alguna manera, volvemos a incorporar esta idea del núcleo exento, en este caso una tipología de 82 metros, bastante grandes para ser europeo, con 3 habitaciones. Y bueno, siempre que en la escuela o siempre que miro una planta de vivienda especialmente, siempre me pregunto, o siempre hago el ejercicio de pensar cuál es la primera decisión que ha provocado, cuál es la primera, la más crítica, ¿no? La primera decisión de esta planta, ¿cuál es? ¿No? Y quizás poco intuitiva, es el girar la escalera, colocarla en el desarrollo de fachada, no solo para conseguir, como veréis, esta celosía que acabamos de ver en la imagen, que estará, ¿no? que está en todo el edificio, sino que además lo que nos permite es bajar el ascensor y colocar el segundo baño, que de hecho es un trastero con una preinstalación de baño, colocarlo en la medianera, en esta medianera agregada, con lo cual conseguimos vaciar en el centro de la vivienda este espacio que es el comedor, y que permite mucha más permeabilidad al aire y a la ventilación, que permite dobles circulaciones, bucles de dobles circulaciones alrededor de estas piezas, ¿no? Alrededor también de esta terraza en la fachada de atrás, y que sobre todo, ¿no? Aparece como este lugar en diagonal que lo que sobre todo consigue es acortar el pasillo. Prácticamente el pasillo se restringe a este ámbito de aquí, ¿no? Y también esta terraza, ¿no? Que consigue concentrar tres ventanas, ¿no? Que ahora veréis cómo actúa en la fachada. Esta es esta idea de colocar el corazón de la casa en profundidad, ¿no? Y vaciar el centro. Y esta idea de la fachada de atrás, que como explicaba, nos preocupaba mucho, un edificio de casi 80 metros de largo, todo con habitaciones detrás, 120 habitaciones. Entonces lo que hicimos fue cambiar el grano, cambiar la escala de la fachada y pasar a tener estos huecos que concentran en realidad tres ventanas, y por tanto de alguna manera esto sería un fragmento, un detalle, ¿no? Donde se intuye ya los accesos, donde aparecen estos espacios intermedios, tanto comunitarios como privativos, esta relación de la planta baja con la ciudad, siempre esta secuencia. Aquí no podemos hacer un gran patio, pero siempre tenemos ese espacio intermedio exterior entre la calle y el edificio, ¿no? y la casa.
Y esta idea de la vivienda, ¿no? De esta fachada de habitaciones que conseguimos como cambiar de alguna manera el grano de la ventana y la escala del edificio. Un edificio, como veis, muy convencional, con 5 núcleos de comunicación y un giro, digamos, de la vivienda orientada a sur, donde aparecen 3 viviendas por rellano. Y un poco el edificio ahora mismo en construcción. Donde cada elemento le pedimos que tenga muchas solicitaciones, ¿no? Esta especie de premarco, esta especie de marco que viene de taller nos permite ayudar a sostener, a aguantar la obra de fábrica, y también las juntas verticales de la fábrica de la celosía de ladrillo también nos recibe, ¿no? Nos recibirá la protección solar. Bueno, con un único elemento resolver muchas solicitaciones, ¿no? Y en el digamos, punto de contacto con el cielo, digamos, ofrecíamos como esta otra manera quizá de habitar, o con otras prestaciones. En realidad, este planeamiento aquí había unas preexistencias, como decía antes, que es el barrio de las casas baratas del Bon Pastor. Son unas casas de planta baja, muy pequeñas, pero que tienen una relación con la calle muy directa. De alguna manera se aprovechaban, se hacen vida prácticamente en la calle. Pasar a este cambio de tejido urbano, pasar a esta idea de ordenación en bloques, nos parecía que tenía como muy poco en cuenta la memoria del lugar. Con lo cual, todo y que teníamos que seguir el planeamiento para poder hacer el concurso, decidimos que tenían que haber unas terrazas muy generosas, lo máximo que pudiéramos, ¿no? Entonces, tanto desde la planta baja hasta la planta tipo tienen unas terrazas de 9 metros cuadrados, y con esta voluntad de recordar, o bien por su relación con el cielo, o bien planta baja por su relación con el suelo, recordar en algunas de las prestaciones que tenía el hecho de vivir ligado a la calle. Un poco cómo nos imaginamos, ¿no? esta coronación del edificio que ahora mismo está en construcción. Y otra de nuestras obsesiones es si hay que construir un parking enterrado para cumplir el número mínimo normativo de plazas de parking, intentar que estos lugares, una vez, ¿no? Puesto que hay un cambio de modelo hacia otro tipo de movilidad y la vida del coche se supone que ¿no? tiene un plazo limitado, pensar cómo estos espacios, en lugar de ser oscuros, cerrados en el subsuelo, tienen el potencial de adaptarse en el tiempo. Por tanto, a todos les pedimos que consigan la ventilación y la ventilación natural, la ventilación cruzada y la iluminación natural, porque fácilmente entenderlo como un soporte, como una infraestructura que en el tiempo puede alojar otro tipo de uso, ¿no? Esta va a ser también una constante en sobre todo estos últimos proyectos que estamos realizando. Y a través del parking me muevo a otro edificio en el que también el parking es protagonista, en esta búsqueda, digamos, de estos espacios adaptables o transformables en el tiempo, en este caso. Además, estos lugares, estos patios de ventilación son capaces, ¿no? Ahora lo veréis, de aparecer, emerger de una manera protagonista en el espacio urbano, ¿no? Iba a ser, en este caso el planeamiento era una L, aquí sí que teníamos un cierto margen, un cierto juego entre la volumetría, y lo que hicimos fue buscar esta escisión, o sea, romper estos dos bloques, generar un paso a través, una plaza, en este caso que dábamos a la ciudad, una plaza pública, pero que además era, esto es la planta baja, el espacio intermedio desde el cual se accedía a los 3 núcleos de comunicación, ¿no? Y básicamente articular a través del edificio, ¿no? Una conexión con el espacio urbano que ahora vamos a ver. Esta es la idea de la vivienda, una vivienda que es o bien pasante, ¿no? Buscando la ventilación cruzada y las dobles vistas, o bien pasante en esquina, ¿no? Esta idea de que los baños y las cocinas son esa infraestructura que es inamovible, y sin embargo las habitaciones se van agrupando de manera que o bien tengo una distribución más convencional de zona de noche y zona de día, o bien somos capaces de atravesar o de articular el espacio en el interior de la vivienda. Y es un poco esta idea, ¿no? La cocina abierta con este espacio pasante que es capaz de cruzar de fachada a fachada, y, por supuesto, esta importancia de los espacios intermedios que siempre buscamos.
Y un poco aquí la relación con la ciudad, ¿no? Es una pieza que está colocada en un lugar estratégico que va conectando, digamos, un gran parque, también el curso del agua con esta plataforma, este basamento que alojará bajo él un pequeño equipamiento del ayuntamiento y que en superficie pues, es este suelo público que, digamos, de alguna manera se cede a la ciudad, pero que es también el espacio intermedio de acceso a las viviendas. Un poco cómo nos imaginamos este proyecto que ahora mismo está en redacción, cómo nos imaginamos desde la materialidad a esta grieta, ¿no? Que un poco es el inicio del proyecto. Siempre muchas veces empezamos desde el vacío, casi como tiene que ser más el vacío que el lleno, ¿no? Es uno de estos claros proyectos de conformación o de configuración urbana. Y paso a otro proyecto que me hace especial ilusión porque es un proyecto que el concurso es del año 2009 y que ahora se empieza a construir, ¿no? La semana pasada fue la primera piedra, un proyecto que digamos de la época de antes de la crisis, pero que hemos tenido la oportunidad, que empezó o se paró en la crisis económica del 2007, 2008, y que ahora en plena crisis sanitaria se ha reactivado. En esos 10 años nosotros ya no somos los mismos, muchas cosas han cambiado, pero el proyecto a nivel de espacios y volumen, ahora lo veréis, no ha cambiado en absoluto. El inicio del proyecto es un poco las imágenes de Son Servera. Esto es un pueblo al noreste de la isla de Mallorca, un pueblo con un carácter especial, con una atmósfera caracterizada por un material que está omnipresente en el pueblo, que es la piedra de marés, una piedra local, y con estos jardines, estas tapias que prometen jardines escondidos al otro lado. Un poco esto era lo que marcaba nuestro imaginario. Y la parcela, que es este solar de aquí, estaba justo en el límite del pueblo, justo junto a la vía del ferrocarril, pero por otro lado estaba muy, muy cerca del centro del pueblo. Nos preocupaba un poco el tamaño del solar en relación al parcelario de grano pequeño que conformaba el pueblo, y por tanto lo primero que hicimos fue articular la edificabilidad de manera que se generaban como estas dos piezas, pero sobre todo estos dos vacíos, otra vez el vacío como inicio de proyecto, en diagonal, en las esquinas, buscando esas tapias que conformaban el lugar. Y esta es un poco la planta tipo, una planta organizada en torno a una pasarela central que organiza el acceso a 14 viviendas por planta. Las más grandes son pasantes y tienen 2 habitaciones y están en los extremos, y en el centro las viviendas más pequeñas de una habitación, con estos pequeños patios que además de drenar luz y aire, lo que es el espacio colectivo de la pasarela, también permiten el tiro vertical, la ventilación cruzada de las viviendas más pequeñas. Y luego otra tipología en las esquinas donde aparecen viviendas de 2 o 3 habitaciones. Un espacio interior también muy conformado por esta presencia de la estructura, también como en Cornellà, en este caso también es bastante conformador del espacio. Esta greca de muros cerámicos, este es el primer proyecto que construimos con paredes cerámicas, con paredes de carga, y esta greca nos permite, en los límites del sistema, absorber las circulaciones. Siempre sean muy importantes esta aparición de las escaleras que conectan niveles y que hacen que los espacios no sean estancos, sino que aparecen siempre recorridos, bucles de circulaciones, igual que buscamos las dobles circulaciones en la tipología, también a escala del edificio en la medida de lo posible. Y esta es esta imagen de la piedra del marés. Este ya es el edificio que vamos a construir. Esta idea de la tapia, del jardín, se accede al edificio poco por el centro de gravedad, ¿no? Por este vestíbulo, un poco viendo desde arriba este jardín que drena al suelo directamente, por tanto este carácter pues, blando, vegetal, y en cambio pues, como cubierta del parking, otro patio de un carácter bien distinto, que va a ser este. A la izquierda, ¿no? Está la rampa del parking, y sobre todo vemos como esta desmaterialización del edificio, esta búsqueda de que la pasarela, más que una pasarela de vivienda, recuerde un poco más a la calle del pueblo, ¿no? O esta conexión de pequeñas plazas, ¿no? Que vemos que a través de la luz, ¿no? Vemos como los dos espacios en diagonal se conectan, y cómo aparecen no solamente las plazas de parking normativas o los trasteros como dotación complementaria, ¿no? Todo este tipo de viviendas siempre hace falta espacio de almacenaje, pues aparecen aquí trasteros, aparecen aparcamiento de bicis en el corazón un poco del edificio, y estos dos lugares, ¿no? estos espacios colectivos que por su proximidad
a esta pequeña plaza interior, a este pequeño espacio, generarán, o imaginamos que puede ser el soporte, ¿no?, de esa vida en comunidad a la que siempre nos referimos, ¿no? Porque siempre cuando intentamos que haya como mínimo unos pequeños espacios que activen esta idea de sociabilidad dentro del edificio, ¿no?, que serían estos lugares en contacto con estas plazas, ¿no? Y cómo nos imaginamos esta idea más de calle, que, ¿no?, esta calle donde llueve y donde drena un poco la luz, incluso la lluvia, ¿no? Y a través de este espacio colectivo, pues ya intuimos estos espacios que ya son abiertos, pero ya el habitante es capaz de apropiarse, estos espacios intermedios entre lo comunitario y lo privativo. Y ya la idea de la vivienda, ¿no? En lugar de un espacio muy compartimentado, como hemos visto antes, aquí aparecen las habitaciones, rompiendo un poco el tópico de la zona de día y la zona de noche. Aparecen dos habitaciones más privativas en los extremos, ¿no?, las habitaciones más cerradas, y el estar entendido no tanto como una habitación, sino como una secuencia, una concatenación de espacios, de lugares que van como cambiando de dimensión. Es como si hubiéramos eliminado el pasillo o bien hubiéramos sobredimensionado un pasillo, ¿no?, para admitir o para inscribir toda una serie de actividades, ¿no? La mesa, que es la mesa de comedor, pero también por su proximidad con la habitación, una mesa habilitada para estudio. En el centro de la casa un poco se amplía y construimos este espacio en off que empezamos a intuir y que será otra vez la cocina. Y estos espacios intermedios de filtro, como decía, con lo comunitario y también con el paisaje o con las vistas, ¿no? Estas pequeñas cajas, ¿no?, que también tendrán una función térmica, que sobre todo, ¿no?, esta búsqueda de la greca diagonalizando el espacio. Y paso al último proyecto que voy a explicar, un proyecto que acabamos de entregar, que también yo diría el proyecto, luego lo discutiríamos, ¿no?, pero de los más ambiciosos en cuanto a espacios colectivos, ¿no? Se trata de un solar en el 22 Arroba, en zona del Poblenou, un solar que ahora mismo está vacío, es una manzana vacía, donde hay un planeamiento que un poco se insinúa aquí, en este esquema en Peine. La verdad es que más allá de que nos gustara más o menos el planeamiento, como no había nada en el solar, creíamos que teníamos que seguirlo, de alguna manera, porque no había preexistencias a las cuales reaccionar. Entonces lo único a lo que podíamos aferrarnos es confiar en que nuestro vecino también siga la alineación. Una alineación que además es bastante importante porque, como se ve en el plano de situación, no solamente coincide con uno de estos pasajes de los que hay bastantes en Barcelona, sino que además coincide con una traza antigua que es el Antic Camí de Valencia, ¿no? Con lo cual, a través de la memoria era como para nosotros muy importante mantener esta alineación. Esto quiere decir que ahora mismo lo que es la normativa obligaba una alineación obligatoria, lo que es en el perímetro exterior, pero no había una profundidad edificada, o sea, no había una profundidad estipulada. Había una máxima, pero podíamos decidir no hacerla, ¿no? Esto nos lleva a un edificio, ¿no?, con esta decisión de realmente alinearlos al planeamiento, de una crujía de 29 metros que, como imaginaréis, pues ya no podemos conseguir viviendas pasantes, sino que tenemos que asumir que van a haber viviendas bien orientadas a sureste y viviendas peor orientadas a noroeste. Entonces confiamos en algo que ya se intuye por aquí, que es un gran atrio, ¿no?, que va a intentar compensar la orientación más desfavorable de la mitad de las viviendas. Un gran atrio que además ya intuimos que asoma en el testero, en ese punto más emblemático del ensanche Cerdá, que es el Chaflán. Y el proyecto arranca de la sección, en este caso, no tanto de la planta como de un programa muy complejo que contiene viviendas dotacionales para gente mayor en la parte alta del edificio. Esta decisión tiene que ver con dos cosas. Una, que previsiblemente la gente mayor está más horas en casa y por tanto creíamos que merecían digamos, el lugar mejor, con mejor asoleo, porque lo iban a aprovechar más. Y luego también por su proximidad con este espacio comunitario que era la cubierta, que ya habíamos visto que en Glorias era un espacio de oportunidad, y por tanto el buscar que esta parte del programa estuviese vinculada con la cubierta, con huertos urbanos, con los tendederos del solarium, etcétera, etcétera. Y 4 plantas de alquiler social, viviendas de 2 habitaciones. Las dotacionales siempre tienen una habitación. En el programa de Barcelona, las viviendas de alquiler social eran viviendas de 2 habitaciones. Y en planta baja, un equipamiento que en este caso es alojamientos para gente en riesgo de exclusión social, que aunque funcionen como habitamiento y por tanto no se rigen por las normativas, digamos, de vivienda, al final son espacios para vivir.
Y otra de las constantes, ¿no? Esa búsqueda de un parking, ¿no? Como un espacio adaptable en el tiempo, con la ventilación cruzada y con la relación con un huerto, un espacio de jardín, un espacio verde que estaba dentro de nuestra parcela y que vinculábamos al programa de alojamientos sociales, porque para derechos sociales, para derechos sociales, para el Ayuntamiento de Barcelona, este espacio, el cuidado de estos huertos forma parte un poco del programa de reinserción social, ¿no? Forma parte, digamos, del programa del equipamiento. A partir de aquí también elementos de sostenibilidad, no solamente del atrio, sino también captación. Las viviendas de alquiler social tienen invernaderos, ¿no? Doble acristalamiento, galerías de captación. Y un poco la idea de la vivienda, un poco en relación al proyecto que acabo de explicar, de Son Servera, de recurrir a la greca por esta capacidad que tiene de articular en diagonal el espacio, de construir ese espacio fuera de campo, simplemente desde la fotografía, de comunicar los espacios, pero también darles, digamos, una cierta, estar unidos, pero a la vez también matizar la relación entre ellos, ¿no? Se entra por la cocina, previamente por este espacio que podría recordar al Genkan, este lugar de la casa japonesa donde los japoneses se descalzan antes de subir a los tatamis. Pues hay este lugar previo, donde además tendíamos la ropa, que a efectos normativos es el lavadero de la vivienda. De alguna manera entramos por la parte que normalmente se coloca al final, la puerta más privada o la más escondida, es en este caso, en esta especie de armario ventilado a este lugar, el espacio por el que accedemos. Se atraviesa la cocina y desde aquí se organizan las habitaciones, como siempre eliminando los pasillos o las circulaciones superfluas. Y como veis, la vivienda no es exactamente simétrica, es el mismo espacio, pero en este caso las habitaciones quedan al lado, en este caso el espacio aparece entre dos habitaciones, porque aquí la agregación no es tanto la vivienda, sino el módulo, ¿no? El conjunto de estas dos viviendas, de manera que el vacío, el patio, que tiene la superficie, el diámetro mínimo, la cantidad de aire y de luz necesaria, forma parte, como digo, de la unidad de agregación. El vacío, por tanto, es clave, ¿no? Digamos, el módulo que va a organizar el edificio. Y la greca, como veremos, ¿no? Aquí un poco se explica esta diagonalización, es clave también, veremos luego en lo que es la planta del edificio. En las viviendas de gente mayor se pierde como la segunda habitación y, por tanto, el eliminar esta habitación hace que podamos esponjar el edificio, podamos aumentar este vacío y permitir que en la sección, como veíamos, entre más luz en las plantas inferiores. Y también aumenta la terraza, puesto que, como decía antes, es la gente que está más horas, también les dábamos, ¿no? Con este formato un poco de la habitación, con el baño dentro, nos permitía retrasar la habitación y ganar mayor superficie para las terrazas. Y esta es un poco la planta general, 20 viviendas por planta, una decisión también digamos, de posicionamiento, que es colocar los núcleos de comunicación vertical en el chaflán, todas las circulaciones del edificio en el lugar más emblemático, para que la vida del edificio aparezca. También es el testero peor orientado, a oeste, ¿no? Y como decía antes, las articulaciones en greca permiten al final del sistema absorber los núcleos de evacuación o los núcleos verticales digamos, optimizando la superficie, ¿no? Y este gran lugar, esta gran pasarela central que atraviesa la secuencia de los 5 patios, ¿no? En esta especie de gran atrio interconectado. Cuando llegamos a las plantas más altas, este esponjamiento, este vacío, este aumento digamos, el diafragma, cómo desaparece el núcleo vertical de gente mayor y de gente de alquiler social, y aparecen estos grandes espacios que son esos lugares colectivos para talleres que veíamos en Glorias, también estratégicamente situados, en este caso en este papel protagonista en el chaflán, y que es un poco el final de esta secuencia de espacios, ¿no? Los espacios colectivos para la gente mayor. Y luego una planta que propusimos al IMAP, en este caso al Instituto Municipal de la Vivienda, que es hacer una planta piloto en la que proponemos una cocina compartida, ¿no? Porque después de hacer en las viviendas de Glorias y de hacer 105 viviendas con 105 cocinas iguales, aparece la reflexión de si tienen que aparecer pues, 105 electrodomésticos que, cruzado con la obsolescencia programada, enseguida construye una imagen, ¿no? Y es necesario, no
no sería posible compartir algunas de estas piezas y conseguir espacios, un gradiente, digamos, entre lo estrictamente comunitario, lo privativo, pero ya compartido, y a partir de aquí la conexión hacia dos unidades de convivencia. Es decir, aquí está la puerta, digamos, estrictamente de la unidad de convivencia, la máxima privacidad. Por tanto, esta idea de secuencia, ¿no?, y de gradientes entre lo colectivo y lo privativo. Pero sobre todo con esta voluntad de encontrar un mayor grado o mayor complejidad en cómo y dónde se comparten, ¿no? No solamente estos espacios colectivos, pero siempre con ese riesgo de que pensamos que esta opción tiene que ser, no puede ser una adjudicación, digamos, al azar, sino que tiene que ser una cosa elegida para que pueda funcionar. Bueno, no sabemos si se construirá, probablemente no, posiblemente por toda la dificultad de gestión y también el riesgo, ¿no? Porque, como siempre, todas las cosas que tienen mucho potencial también tienen potencial en riesgo o en conflicto, ¿no? Pero aunque no se construya ahora, sí que pensar el edificio con esta constricción, con el hecho de que la estructura no esté interrumpiendo este espacio, con el hecho de que las instalaciones estén colocadas de una manera estratégica para que, aunque no sea ahora, como debemos pensar los edificios a 100 años vista, en un futuro quizá pueda darse las circunstancias de que esta propuesta pueda darse, ¿no? Pensar los edificios adaptables en el tiempo. Y bueno, a nivel de planta baja, los equipamientos, funciona como equipamiento con algunas habitaciones que se pierden y que se convierten en esas aulas para el programa propiamente de equipamiento, pero la vivienda, el alojamiento, sigue esta misma idea de articulación de la planta tipo, ¿no? Y la planta del parking, un parking con ventilación natural, donde ya de lejos identificamos las bicis, los coches y con una galería de servicios. En esta búsqueda, ¿no?, ya intuimos, ¿no?, esta obsesión nuestra por visualizar, por ver el aire, la iluminación, esta relación con el jardín que permite la ventilación natural, pero también, como veis, esta especie de jácenas descolgadas que en realidad son unas cámaras de aire por donde el aire limpio del jardín entra, ¿no?, hacia el atrio, ¿no?, y en este punto, en el medio de los patios, es capaz de activar y de mejorar la ventilación, digamos, del atrio. Y un poco el carácter de estos, de cómo llegan estos atrios, cómo llegan a este espacio colectivo, ¿no?, donde comparten toda la gente que habita los alojamientos, ¿no?, cómo el atrio llega al suelo, a la cota de la planta baja. Y si ahora me voy al otro extremo del edificio, cómo nos imaginamos ese gran atrio, ¿no?, que conecta todos estos lugares, en este caso para huertos urbanos o espacios libres para que activen con cualquier tipo de actividad, ¿no? Un poco cómo estos espacios, ahora vamos bajando, vamos recorriendo el edificio, cómo hay ¿no?, este enfilade otra vez de sobreencuadres, de estas pequeñas cajas de madera que de alguna manera se convierten en el primer mueble, ¿no?, que coloca el arquitecto y que luego con muy poco es capaz de cobrar vida, ¿no? Y si esto, bueno, podría volver a explicar el atrio, ya he explicado la reducción de demanda, ya intuimos de lejos el comportamiento del factor forma, ¿no?, como en invierno el edificio es muy compacto, ¿no?, tiene poca envolvente, y en verano pues aumenta esta superficie de disipación. Pero sobre todo, más allá de modelar, de estudiar cómo energéticamente el potencial que tiene este atrio, sobre todo nos interesa también el potencial que tiene este lugar como espacio para la socialización, ¿no? Yo creo que si algo ha demostrado la pandemia es que todos dependemos unos de otros, ¿no? Todos somos interdependientes, desde el aire que respiramos a lo que contaminamos, ya a nivel global. Creo que todo el mundo tiene conciencia de esta interdependencia, de este concepto de ecodependencia, ¿no? Entonces, ante eso, como proyectistas, como arquitectos, podemos plantearnos que los edificios, pues la gente tiene que cruzarse lo mínimo posible, que cada uno tiene que aislarse y meterse dentro de su vivienda y de su casa, o podemos darle la vuelta y
y desplazar un poco el debate, ¿no? En vez de plantearnos como cuando en la prensa o cuando en los medios nos preguntan, bueno, ¿y cómo tiene que cambiar la vivienda, ¿no? Con todo esto que hemos vivido, con todos estos cambios y con esta situación de confinamiento que hemos vivido, y uno se pone a pensar o a hablar, bueno, pues debería haber más espacio de almacenaje, más despensa, deberíamos entrar a la vivienda por una especie de cabina de esterilización, los balcones son pequeños, tienen que haber balcones, tienen que ser grandes. Nosotros nos resistimos, no tanto porque no nos interesa, que sí que nos interesa el debate, pero de alguna manera pensar sobre eso es de alguna manera aceptar como el confinamiento, ¿no? Y nosotros lo que proponemos es desplazar el debate más bien hacia lo colectivo. Creemos que lo que hay que hacer es encontrar la oportunidad para poner en valor estos lugares, para que en cierto momento, pues a través de la regulación, ¿no? Y a través de esta especie de esponjamiento que aquí en este proyecto habéis visto que nace desde la ciudad, ¿no? Desde buscar aquellas alineaciones, ¿no? Que hacen que metamos, digamos, el vacío dentro del edificio. Luego este vacío se ha convertido en esta especie de máquina climática que convierte el aire en un activo que podemos calentar, que podemos ventilar, ¿no? Y que por tanto tiene este esponjamiento un fin urbano, un fin climático o energético, y que ahora, ¿no? Podemos decidir que este bloque son 2 pasarelas, por ejemplo, separadas en un doble bloque, o una opción que en el fondo no es ningún invento, que podríamos hablar de la idea de condensación social, por el condensador social de Ginsburg en el Narconfin hace más de 100 años, ¿no? O Allison y Peter Smithson, o todo el think tank con esa reivindicación de la calle en altura y de ese espacio para ¿no? Más allá de las funciones del movimiento moderno, donde todas las funciones se imbrican o se mezclan, ¿no? Por tanto, una apuesta o redirigir el debate hacia los espacios colectivos. Unos espacios que, por otro lado, asumimos y sabemos que son espacios de riesgo, porque, como decía antes, todo lo que tiene un potencial positivo también lo tiene negativo. Nos parecía a nosotros que, además de modelar el edificio, digamos, energéticamente, había que modelarlo acústicamente, y aunque el código técnico no exija un aislamiento específico de los espacios colectivos, sí es muy exigente la vivienda, y la vivienda con la fachada, con el exterior, la acústica entre viviendas es muy exigente, pero respecto a los espacios colectivos no lo es. Entonces teníamos que serlo nosotros, porque de cualquier manera, si toda esta conjunción, digamos, de materiales no tenía esta capacidad de absorción acústica, poníamos en riesgo la convivencia, ¿no? Habrá que hacer un seguimiento en el tiempo. Ahora mismo este proyecto, está ahora mismo en licitación, espero que se construya pronto, pero habrá que hacer un retorno como el que hemos hecho en Glorias, no sé si con un documental o simplemente con una mirada más voyeur, una mirada de colarse aquí dentro y ver realmente cómo se habita, ¿no? Porque si aquí habláramos de una comunidad que ya existe a priori, como es el caso de las cooperativas, pues ya seguro, creo que todos tenemos claro que funcionaría. Ahora, en este caso, en el que las viviendas se adjudican, no sé si por azar o cuáles son los criterios, pero digamos que no existe esta comunidad a priori, habrá que hacer un seguimiento y habrá que ver, ¿no? cómo funcionan o cómo reaccionan a la vida, ¿no? Y bueno, un poco cómo esta estratificación del programa también se marca en la fachada, ¿no? Este cambio, y un poco esta es la imagen final del edificio, como el atrio asoma en la fachada en este lugar para las circulaciones, para los espacios colectivos, con esta estratificación del programa y en la medida de lo posible con el máximo de vegetación que podemos dentro del edificio. Y bueno, para acabar, simplemente una reflexión final. Yo creo que hemos pasado de puntillas como por 8 proyectos de nuestra trayectoria, que como decía antes han sido atravesados por la crisis. Está muy claro cuáles son los proyectos que nos interesan más y que ahora ¿no? apuestan por la sostenibilidad y por toda esta última línea, ¿no? de proyectos que han sido posibles porque ha habido un cambio también en el marco que todos reconocemos de los objetivos de la Agenda 2030, también un cambio interlocutor. Muchas de las viviendas que ahora ganamos concursos, hace 10, 15 años perdíamos los concursos con las mismas tipologías, por tanto, una mayor recepción por parte de la administración pública a este tipo de proyectos, ¿no? Pero en el fondo, si hay algo que sea común a todos los proyectos, absolutamente a todos, más allá de estas ideas de habitaciones comunicantes, dobles circulaciones, espacio NOR, es esta exigencia que, puesto que en la vivienda de protección oficial, en la vivienda social, no tenemos un perfil específico, no conocemos al usuario final, como mucho trabajamos con perfiles de gente mayor, por tanto desconocemos al usuario, no tenemos relación con él.
lo único que podemos hacer es, de alguna manera, como arquitectos, empezar a habitar la casa. Entonces, a todos ellos, ¿no? En todos ellos respondemos a una pregunta que nos hacemos nosotros internamente, que es, ¿yo aquí viviría? ¿No? Bueno, pues con esa pregunta me despido o paso el turno de preguntas. Muchísimas gracias por la fantástica conferencia. La hemos disfrutado aquí desde el colegio. En este punto, si quieren, se puede unir José Manuel al equipo para, bueno, pues para comenzar una conversación. Hola, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido de nuevo. Bueno, enhorabuena a ambos por ese trabajo. Por ese trabajo interesantísimo que vienen desarrollando en equipo y que yo creo que en ese trabajo pues están presentes, yo diría que todas las preocupaciones contemporáneas en torno a la vivienda, ¿no? Hemos hecho un recorrido pues, desde la flexibilidad tan importante en estos tiempos tan rápidos que vivimos, la sostenibilidad bien entendida, la investigación de los nuevos viejos materiales, que nos han hablado de la tierra y de la madera también, la respuesta a las cuestiones de género, las maneras de habitar, la ecología, las respuestas también al lugar, a lo local, y todo esto encima con una formalización interesantísima, ¿no? Por lo tanto, hemos visto aquí y nos hemos quedado gratamente sorprendidos pues, de la coherencia de estos trabajos que ustedes nos presentan y que es precisamente en torno a lo cual nosotros queríamos empezar un diálogo con esta semana de la arquitectura. Veo que la gente no se está animando a preguntar, como suele ocurrir. Entonces, bueno, para romper un poco el hielo, has introducido algo, Marta, pero la verdad que aquí, desde nuestra perspectiva, desde Canarias, nos ha parecido esto como casi un soplo de aire fresco o una esperanza, porque hemos visto que, aparte de que esos trabajos están pues muy trabajados, valga la redundancia, pero hemos visto que se está premiando una calidad, que hay una política de la vivienda pública que prima de una vez por todas la calidad, ¿no? Frente a otras consideraciones que nosotros estamos más acostumbrados y que nos preocupan como colegio de arquitectos, ¿no? Entonces quería preguntarles, desde el punto de vista profesional, por esos concursos que ustedes han ganado, que me parece que además que las imágenes que han presentado a esos concursos son prácticamente proyectos básicos, sino proyectos de ejecución, o sea, están hiper trabajados, una cosa descomunal. Pero, ¿cuál es la experiencia de ustedes sobre esta política? Me imagino, pues, en Cataluña, en Baleares, ¿no? Bueno, no, la verdad es que hay un cambio, porque nosotros este tipo de concursos ya hace muchos años que los hacemos y las mismas plantas que ahora ganan habían perdido y habían quedado como últimas, en plan, y sí que, o sea, yo creo que en el caso de Cataluña hay un poco de que hay 3 o 4 promotores que se miran mucho entre ellos. Promotores públicos, ¿eh? Y esto ayuda porque al final cuando uno da un paso, el otro, ahora uno hace un edificio en madera, ahora los otros no quieren no tener su edificio en madera y esto ayuda un poco a esta evolución y a que se animen un poco más, ¿no? La pregunta típica siempre es, ¿pero esto dónde se ha hecho? ¿O quién lo ha hecho antes? ¿No? O sea, de hecho nosotros el concurso de Cornellá lo ganamos porque dijimos que podía ser de hormigón. Sí. Que decidimos la planta en madera, dijimos, pero si no lo queréis de madera, no os preocupéis que puede ser de hormigón. O sea, que en realidad hay un punto casi de provocación a la vez que dices, bueno, pero no os preocupéis que haremos una cosa sensata, ¿no? Y luego la dificultad y el gran esfuerzo que hay en conseguir entrar esto en unos presupuestos muy ajustados, ¿no? O sea, porque al final
también se animan cuando lo pueden pagar, ¿no? O sea, al final, y cuando hay veces que cuando ya no lo puedes pagar tienes que empezar a recortar, ¿no? Entonces es que hay como estas dos cuestiones, ¿no? Un poco de poco a poco ir dando pasos, ¿no? Y en el caso de Baleares, es un caso más paradigmático, ¿no? O sea, ahí hay una entidad, que es el IBABI, que realmente se ha planteado cómo hay que construir y son mucho más sostenibles que nosotros, ¿no? O sea, ellos nos quedamos cortos siempre, nosotros ante su postura, ¿no? De hecho, las propias bases del concurso, ¿no?, son remarcables, porque es que las propias bases son sostenibilidad, o sea, es alguien, ¿no?, que han instaurado como un modelo que es ejemplar, ¿no?, que quizá no tienen a lo mejor los recursos de Cataluña, porque son promociones más pequeñas. O sea, la Ibiza es una promoción de 43 viviendas y es de las más grandes, la más grande que han hecho. Pero sí que hay, de hecho, hay un proyecto que todos conoceréis, que es las viviendas de Formentera, Carles Oliver, como IBABI. Es un proyecto que ya es un referente en sostenibilidad del proyecto europeo Reusing Posidonia. Ahí hay, por tanto, alguien al otro lado, como decía, ha cambiado el marco. Y ha cambiado el marco porque hay un interlocutor que pone el listón y que es esto que decías ahora de una sostenibilidad bien entendida, pero no es que solo bien entendida, es que es liderada, es el poner un horizonte, ¿no? Y realmente ser muy coherente y saber cómo se hace, ¿no? Porque que todo el mundo habla de sostenibilidad también, pero que lo conozca y que sepa cómo, pues estamos en proceso, ¿no? Entonces, ha sido muy importante que aparezcan, digamos, estas figuras, estos interlocutores al otro lado, capaces de recibir este tipo de proyectos. Y también han aparecido, evidentemente, trabajamos ya como arquitectos, yo creo que todos tenemos muy claro la multidisciplinaridad, ¿no? Trabajamos en equipos con toda una serie de asesores, pero de repente medioambientales, ¿no?, que han sido capaces de modelar, ¿no?, porque todos estos temas en el fondo han estado siempre en la arquitectura, ¿no? Lo decías tú antes, son materiales viejos, pues también son recursos pasivos, son viejos, pero ahora los podemos modelar, los podemos medir, los vamos a monitorizar, vamos a comprobar cómo funcionan. También habrá que hacer pedagogía, las administraciones, con los usuarios, porque el edificio tendrá que tener un libro de instrucciones, o sea, tendrá que navegar a vela, o sea, tendrá que saber, ¿no?, tendrá que recuperarse esa memoria que hemos perdido con el aire acondicionado, ¿no?, y que tenían seguramente nuestros abuelos, de cómo abrir estratégicamente aquí y allá para que el aire circulara bien, ¿no? Entonces, los edificios, la gente va a necesitar ese acompañamiento. No sabemos cómo van a responder. O sea, estamos en proceso de observación nosotros mismos, ¿no? Igual que lo hemos hecho socialmente, ya lo hemos hecho con los proyectos que construíamos hace 10 años, pues ahora hay que hacer todo este seguimiento. Pero quiero decir que es muy importante todas estas asesorías, digamos, que trabajamos en equipo, absolutamente conectados, que están desde el concurso hasta la ejecución, y que todo esto más la industria, no sé, empresas como Egoin del País Vasco en el edificio de Cornellà han sido fundamentales también, ¿no? O sea, es una especie de complicidad de momento en el que industria, equipos técnicos, digamos, asesoramiento, y también el otro lado, ¿no?, el promotor, ¿no? Y luego mucha energía, porque evidentemente a nosotros ni nos piden este modelo acústico ni tampoco nos lo piden, son recursos que nosotros quitamos, digamos, de nuestros beneficios, digamos, que invertimos porque nos lo creemos y que destinamos a esta investigación, ¿no? Y que creemos que pueden cambiar la vivienda. Yo creo que hay muchas cosas de las que he hablado hoy, ya no solo forman parte del debate público, sino que hace más de 40 años que las escuchamos. Pero ahora parece que es el momento entre el nearly zero, el tener que realmente que los edificios no consuman energía. Todo eso hace que ahora mismo pues seguramente consigamos más cosas, ¿no? No es que los arquitectos de hace 30 años no pensaran en este tipo de viviendas, es que quizá ahora se da como la encrucijada para que puedan prosperar, ¿no? En realidad yo siempre digo que hacer el edificio sostenible todos lo sabemos hacer, porque todos sabemos cómo es la sección del concurso con todas las flechas. El problema es pagar todas las flechas, ¿no? O sea, siempre... Entonces lo que nos sirve simular es para priorizar. Es decir, nosotros, cuando le pedimos a Sociedad Orgánica que nos simule el edificio, nos ayuda a priorizar dónde invertir los recursos, ¿no? Es decir, no, están las 4 decisiones importantes donde realmente vas a conseguir el 80% del resultado, son estas, ¿no? Y solo te gastarás el 20% de la inversión, ¿no? Entonces es un poco
simular para priorizar, ¿no? Porque ser sostenibles es muy fácil. O sea, podríamos poner geotermia en todo, es un sistema productivo increíble en todos sitios y los edificios serían mecheros, pero serían mecheros muy caros que no los podríamos pagar como VPO, ¿no? Como vivienda de protección. Entonces, un poco la estrategia va en esta línea. Muy interesante lo que están diciendo, ¿no? Y de este campo de investigación, este campo casi científico, ¿no? Que está abierto, ¿no? De ir monitorizando, pues, estas viviendas, ir aprendiendo cómo evolucionamos, cómo vivimos y cómo poderlas mejorar, ¿no? En relación a los concursos que hablábamos y a los pliegos, ahora luego me mandan por correo los pliegos esos buenos de los concursos que se han presentado para ponérselos a las administraciones canarias delante y a ver si también lo toman en consideración, ¿no? Porque es una alegría que empiece a haber esa sensibilidad, esa fuerza y que realmente pues interioricen esas cosas que se quedaban antes en eslóganes un poco superficiales, ¿no? Y que con trabajos como el suyo, pues pongamos en marcha realmente esa revolución que ya tarda, ¿no? Y una pregunta, en fin, ¿qué tal la experiencia con la madera como material en esas escalas, pues ya de vivienda colectiva, ¿no? Que no estamos acostumbrados a utilizarlos, pues no sé qué tipo de madera es, qué vanos, o cómo se comporta esto frente al fuego, ¿no? Sí. Es más complejo de responder, ¿no? Bueno, no, la verdad es una madera del País Vasco, es pino radiata. Y la verdad es que el fuego es lo más fácil, porque el fuego hay dos maneras, o lo revistes o por masividad, haces una capa de sacrificio y dejas 2 o 3 centímetros de madera que se queme y te van dando el tiempo, ¿no? En realidad la madera resiste mucho mejor al fuego que el acero, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy complicado el tema del ruido, porque el ruido en la madera tiene poca masa y entonces el ruido en este país se ha resuelto siempre a través de la masa, ¿no? De mucho hormigón, y entonces hay como cambiar la manera de entenderlo, masa muelle masa, y tienes como que tener un buen asesor acústico y a partir de ahí conseguir hacerlo también de una manera económica, pues realmente para nosotros ha sido un reto, en lo cual hemos llegado a bastantes conclusiones y la verdad es que una vez es el edificio de madera más grande de la península ibérica. Estamos hablando de 8.500 metros cuadrados de la zona de madera y son 2.000 metros cúbicos de madera. O sea, realmente es una gran proeza lo que ha hecho Egoin, siendo capaz de levantarlo además en 3 meses, ¿no? Y la verdad es que cuando nosotros paseamos por la obra, pues la verdad, no oyes crujir nada, ¿no? O sea, todo está funcionando muy bien, o sea, no notas el hecho de que sea madera en ningún sentido, más allá de que estéticamente notas que el piso ya está un poco habitado porque es el techo visto. El olor de pasar por la obra, el olor, sí, porque al final lo que es difícil es conseguir que haya trozos de madera vistos. Esto es bastante difícil, en el exterior aún, pero dentro es difícil. Hay que estudiar muy bien la acústica porque al final por capas lo solucionas todo, pero eso no entra dentro de la VPO. Y ahí, bueno, se podría hacer una explicación, digamos, solo de ese edificio Sí. Para explicar cómo se ha resuelto la acústica, ¿no? Pero que lo que es maravilloso de la obra es que ya estás como en una casa, porque el olor, el ruido, el sonido, ¿no? Y además es muy limpio. O sea, estamos acostumbrados a construir hormigón, es una obra sucia y la verdad es que acaban una planta y al día siguiente entran los de Pladur cuando están todavía construyendo, no hay que apuntalar nada, muy rápido todo, es muy interesante. Qué experiencia, es fantástico. Bien, yo no sé si ustedes quieren comentar algo más. A mí me interesaba también, ¿no? La apuesta porque la pregunta que les iba a hacer, que ya han respondido sobre cómo afectará un poco el asunto de la pandemia, la situación en la que estamos, ¿no? Pero esa perspectiva, a lo mejor desarrollar esa visión desde lo colectivo, ¿no? Desde lo público, ¿no? De no aislamiento. A mí me parece que sí, que esa buena arquitectura que es flexible, pues se adapta bien a estos cambios, ¿no? Y siempre te permite utilizarla y de distintas maneras, ¿no? Pero ese enfoque desde lo colectivo, que además en la vivienda pública, pues es complicado siempre, esos espacios, ¿no? Que decías, Marta, que hay que acotarlos muy bien
en dimensión, porque si no pueden realmente arruinar el conjunto, ¿no? Son frágiles, ¿no? Tienen tanto potencial como fragilidad. Pues esa parte nos pareció especialmente interesante. Yo no sé si quieren ustedes agregar algo más. Veo que la gente no se está atreviendo a formular las preguntas por escrito. Este es un formato un poco raro, pero chicos, yo desde aquí darles las gracias y dejarles que rematen con lo que ustedes quieran, ¿no? Agradeceros la invitación, ¿no? Sí, como decía, acabo con lo que he empezado, es para nosotros una pasión, así que este tema, este trabajo, tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta y pues no está mal más que compartirlo, ¿no? El share is more. Muchas gracias, seguiremos de cerca estas obras que comienzan y nada, estamos en contacto. Me despido ya desde el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Les mandamos un abrazo fuerte desde aquí y gracias a todos por asistir a la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.